Amigos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en este programa del día martes del mes de septiembre del 2018, las fiestas patrias, casi 15 de septiembre. Como siempre, un gusto saludarlos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Y bueno, muy contentos con el tema que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a platicar sobre el compliance anticorrupción y compliance antilavado. Son temas en boga, son temas del día de hoy, que vamos a tratar de hacérselos llegar no solamente a los abogados, sino al público en general. Cualquier duda que tengan, saben que se pueden comunicar con nosotros vía chat a la televisora o también al correo de Mario Gómez, @giabogados.com.mx o .mx, así como Joaquín Elizalde, @.mx. Y bueno, amigos, pues a presentar al abogado, un gran abogado que tenemos el día de hoy, especialista en estos temas, Luis Ortiz. Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, Mario, muchas gracias. Joaquín, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. ¿No? Y también, bueno, pues al conductor del programa, a Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias, y muy contento nuevamente con estar con Luis Ortiz, un gran especialista en la materia de anticorrupción. De los más grandes en México. Yo creo que el más grande en compliance empresarial. Y bienvenido, Luis, un gusto tenerte con nosotros. Muy amables. Me gustaría dar una breve reseña respecto a tu actividad profesional. Pero que sea breve, porque si nos aventamos con Luis van a ser 2 hojas. Perfecto. Muy bien, Luis F. Ortiz es consejero de la firma González Calvillo Sociedad Civil, es abogado con mención honorífica especial a examen profesional por la Universidad de Anáhuac, es maestro por la Universidad de Florida, especialista en gestión de riesgos por la Universidad de Salamanca y está dedicado a la investigación internacional para empresas multinacionales de compliance y anticorrupción y temas de antilavado. Además es asesor para la ONU en temas de anticorrupción. Yo creo que es suficiente con eso como para darnos una idea. Es que nos podríamos seguir. Fue presidente también del tema de anticorrupción de la NADE, el maestro de diferentes universidades, ha sido catedrático, y bueno, ahí nos seguimos de largo. Disculpa que sea tan breve. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que para comenzar el programa, estaría muy bien que nos definías qué es el compliance, por qué el compliance en México, mi estimado Luis. Con muchísimo gusto, pues la palabra viene de un término anglosajón, ¿no? Incluso a veces en México, cuando se empezó a hablar de la palabra compliance, pues las personas no lo recibían muy bien. Era un término anglosajón, decían, ¿por qué no hablamos de cumplimiento normativo? Y eso es lo que algunos autores definen, que la traducción debe haber sido hacia cumplimiento regulatorio, normativo, o un conjunto de procedimientos en torno a, y puede ser compliance de antilavado, puede ser de corrupción, de protección de datos personales, y Adriana Peralta lo define como un conjunto de normas y procedimientos tendientes a las mejores prácticas, en este caso de anticorrupción, y pues bueno, por el tema que nos define hoy, sería de anticorrupción o prevención del lavado de dinero. ¿No? Y vemos que el tema de compliance, como dice, son muchas materias en general, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo tú, amigo, pero estamos de acuerdo que es compliance porque ya no solamente a nivel local, ¿no? Es a nivel... Sí, la verdad es que hace 15, 16 años, cuando hablábamos de compliance, pues era solamente atender la legislación extranjera, cómo se materializaba en el seno de la empresa mexicana transnacional, especialmente las americanas y las empresas de Reino Unido. Pero ahorita la verdad es que tanto en el tema de privacidad de datos, en el tema de anticorrupción, en el tema de lavado de dinero, todo lo que es políticas de integridad, el tema yo creo que ya tiene las fronteras totalmente rebasadas. Ya es un tema donde tenemos que atender a lo mejor para una empresa a 3 o 4 legislaciones al mismo tiempo, hacer investigaciones transnacionales, utilizar las líneas de denuncia, y esto genera o replica en varios países. A veces la empresa decide atender al problema que recibe o que le denuncian o que investigando encuentra dentro de la empresa un hallazgo, y a lo mejor lo tiene que llevar a la autoridad por Ministerio de Ley, ¿no? Acuérdense que nuestra legislación penal dice que los individuos que tengamos conocimiento de la posible comisión de un ilícito debemos de ponerlo en manos de las autoridades. Claro. Y la autoridad competente debe de ponerlo, la autoridad que lo reciba debe ponerlo en manos de la autoridad competente para su debida investigación. Entonces, bajo esa premisa, que es una mejor práctica y que muchas empresas están tomando muy en serio, se tiene que hacer la denuncia aquí en México, pero también por Ministerio de Ley de Estados Unidos se tendría que hacer en Estados Unidos, y a lo mejor en Nueva Zelanda, en Australia o en Corea también se tiene que hacer esa denuncia.
Entonces es un trabajo transfronterizo de muchas firmas de abogados, muchas firmas de forenses, que hemos hecho un equipo increíble para llevar a cabo estas investigaciones y como te digo, esto ya rompe las fronteras, ¿no? ¿Y cuál es el origen del compliance? Pues mira, el compliance nace formalmente, o los primeros indicios son en Europa. Bueno, se habla de que hay cumplimiento en culturas antiguas, ¿no? Porque se seguían procedimientos tendientes a la verificación de la conducta íntegra de la persona, pero ya en tiempos mucho más modernos, te estoy hablando de 1960, 1970, 1980, donde en Europa existían leyes aisladas que cada país tenía. Las leyes de Paulson en Inglaterra fueron una de las primeras que empezaban a tratar el tema sobre todo de corrupción, Claro. que es el tema más notorio, más visible para efectos de hablar de un compliance corporativo. Pero de ahí, pues obviamente, cuando empiezan los temas de investigaciones de lavado de dinero en los 80s, desde el grupo Wolfsberg, después se crea Gafi, después cómo se empiezan a adherir los países, en la OCDE, en la ONU, se empiezan a trabajar estos temas y se empiezan a sacar guías que ya llevan la palabra compliance o cumplimiento, ¿no? Cuando le hacemos la traducción. Sin embargo, incluso ahorita que mencionas el tema, es curioso ver que Pemex sacó unos lineamientos de integridad para las empresas que contraten con ellos y habla de la palabra compliance. O sea, al rubro del título dice compliance, ¿no? Está como para preguntarles, oye, ¿por qué no cumplimiento normativo? ¿Por qué no hacemos nuestro propio slang o nuestra propia jerga en materia de cumplimiento, ¿no? Sí, y estos orígenes, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿a qué se deben? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que motiva que se genere un movimiento tan fuerte que hoy es, digamos, irreversible para las empresas, necesario para su operación? Pues mira, todo iba muy tranquilo, la verdad que en los 70s en Estados Unidos se crea en el 77 el famoso FCPA, ¿no? El estatuto, la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, que es el famoso Foreign Corrupt Practices Act. Y esta legislación empezó a hacer un poco de ruido en los 80s, con investigaciones aisladas o alguna que otra sanción. Obviamente todo esto venía del caso Watergate, que pues, tú sabes que fue todo un caso donde muchos funcionarios estaban involucrados. Pero bueno, eso parece ser como un espejo de lo que sucede actualmente en muchas de las investigaciones que tenemos actualmente. Pero en los 90s es cuando empiezan ya las sanciones más fuertes. Los casos de Tyson Foods, Parmalat, investigaciones transnacionales, después el caso Siemens en México, que como que se pusieron las pilas después del caso que tuvieron, que pues, es público, ¿no? Y estos casos muchas veces traen un positivo muy interesante para la ciudadanía o para la nación en la que se hizo la perpetración o donde se hicieron las investigaciones. E incluso se crean las fundaciones, ¿no? Una de estas empresas tiene una fundación muy activa en materia de ética y anticorrupción, pero atendiendo a tu pregunta, desde los 80s, 90s empiezan sanciones muy fuertes, sanciones que en su momento eran importantes por $60 millones, $200 millones, pero en los 2000s las sanciones brincaron a un tamaño indescriptible y ahora las sanciones son aproximadamente superan los $2 billones. O sea, cantidades estratosféricas. Y por citarte algunas, hay mayores. Y después vienen las sanciones a los bancos. Y también igual por falta de controles, porque supuestamente dejaban pasar dinero en narcotráfico desde Estados Unidos a México. Y así empiezan a salir en el foco muchos bancos y muchas empresas sancionadas por una falta de debido control o la falta de controles internos, o porque teniéndolos no los respetaron como debieron de haberlos hecho. Claro. Entonces, pues realmente el escándalo empieza con las grandes sanciones y como decían, pues ahora sí, pon tus barbas a remojar, ¿no? Porque el otro vecino ya está en el problema, ¿no? Y ahora que lo comentas y que lo dices, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo es el panorama en México de este tipo de cumplimiento? Hablando del vecino, porque yo recuerde, estos temas, tú me mentirás, Luis, pues empezaron en Estados Unidos cuando les exigía a las empresas que tuvieran cierto cumplimiento y sancionaba. Por ejemplo, si una empresa se encontraba en México, se encontraba en España, se encontraba en Europa, si encontraban alguna anomalía, no cumplían con lo establecido en Estados Unidos, aún encontrándose fuera, a lo mejor tú me dirás un poquito mejor, pero en base a eso aterrizamos a lo que es en México. Así es. Sí, el problema definitivamente, y no es un problema, ¿no? Es un tema de aplicación de leyes. El problema es que tenemos aquí un tema de aplicación de leyes en el espacio, ¿no? Claro. A veces unos temas son de interpretación, otros son de aplicación directa,
pero el común denominador es extraterritorialidad. Finalmente, México, en la época de Felipe Calderón, emite la primera ley anticorrupción, la primera legislación que trae la palabra anticorrupción. Tenemos antes de eso el Código Penal, que hablamos del cohecho y algunas tipologías de corrupción, pero nunca se había hablado del género como tal. Y finalmente se crea la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. El problema es que era federal, no tenía un ámbito de aplicación local o estatal, municipal, y esto pues, obviamente permitía muchos espacios. Dio las bases y sentó las bases para que la Secretaría de la Función Pública iniciara acciones muy importantes, incluso negociaciones con empresas, llamarles la atención o multas millonarias. No como las estamos viendo ahorita, ¿no? Pero yo creo que ese es el tema o el origen de esto, y después ya llega la nueva legislación, que es la que tenemos ahorita al paraguas o al cuidado del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si quieren ahorita... También no, es que es tanto, ¿no?, de dónde, que no sé por dónde, te comentaba Estados Unidos, ejemplos, pero yo sé que vas a llegar a ese tema tarde que temprano. ¿Alguna otra pregunta, amigo, que vas a hacer? Sí, Luis, tú que eres súper experto en este tema, ¿cómo puede llevarse a cabo un sistema de cumplimiento aquí en nuestro país? Sí, muy exquisita, porque yo sé que tenemos 10 programas, ¿no? Mira, los primeros esfuerzos definitivamente fueron basados en la mejor práctica internacional, porque México no había dado ninguna guía, no nos había dicho cómo teníamos que hacerlo, ¿no? La legislación mexicana a la fecha, te puedo decir que sigue siendo un poco generalista, no ha atendido los temas de fondo para decir, mira, quiero que tengas una política de integridad, sí lo dice, quiero que involucres a recursos humanos, también lo dice, quiero que capacites, pero tampoco dice qué espera de la empresa en ese sentido. Y lo peor del caso es que, por ejemplo, el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te dice que tienes que tener un código, políticas de integridad, es la palabra correcta, y una serie de elementos entre la debida socialización de la legislación, etcétera, pero no explica exactamente cómo se debe hacer. El primer enunciado de ese artículo dice que se tomará en cuenta lo que tú tengas de cumplimiento o de política de integridad para efecto de la sanción. Entonces, no tenemos un artículo que nos diga, empresa mexicana, te invito a que tengas un programa de compliance o de cumplimiento en estos términos, sino que te lo pone desde el punto de vista sancionador. Entonces, pues, obviamente las empresas se ponen las pilas, ya sobre todo las que contratan con gobierno o que tienen que sus empleados tienen contacto con gobierno muy frecuente y que están mucho más expuestos a los digamos, los sujetos obligados, ¿no? Y todos los que están alrededor de estos sujetos obligados, que muchas veces llegan a ser hasta particulares, ¿no? Sí. Disculpa la interrupción, mi estimado Luis, tenemos que ir a un corte comercial. Amigos, está súper interesantísimo el programa, tenemos uno de los más grandes expertos en México, si no es que el más grande experto en México en estos temas. No se vayan, regresamos en un minuto. Muchas gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor.
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Nos vamos a agarrar. Sí. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, nuevamente con ustedes, un gusto con el especialista. Disculpa la interrupción, mi estimado Luis. No. Adelante. Anuncios. ¿No? Sí. Nos estaba platicando Luis respecto a cómo las empresas en México tratan de dar este cumplimiento de acuerdo a evitar posibles sanciones que pudieran imponérsele por incurrir en alguna infracción. Y dentro de el manejo de una empresa para este tipo de cumplimiento, hay alguien que se conoce como el oficial de cumplimiento. Correcto. ¿Qué funciones tiene este oficial de cumplimiento? ¿Qué tan relevante es su figura dentro de este nuevo contexto del compliance? Pues mira, por primera vez encontramos en México una legislación que es en materia de prevención del lavado de dinero, que invita a las empresas a tener un representante. Y si estamos hablando de aquel que tiene que estar certificado, pues ese se le llama ya oficial de cumplimiento por la legislación, tiene que pasar un examen, claro, pero solamente es para temas de prevención del lavado de dinero. El oficial de cumplimiento en México no tiene un antecedente sólido, no tiene una fuerza. En protección de datos personales me parece que también ya finalmente hay una persona que es responsable de la operación y que se le encarga esta función. Digo, estamos jugando con las palabras, incluso con los términos, ¿no? Tienes razón. Y es bastante delicado, sí, pero sí hay un encargado de estos temas. Ahora, no hay formalmente ahorita la obligación para efectos de anticorrupción de tener un oficial de cumplimiento, sin embargo es deseable tenerlo. Claro. Pero más allá de eso, la figura ha evolucionado tremendamente en Estados Unidos y ahora incluso dicen, ¿sabes qué? Que el Consejo de Administración o que el Comité de Riesgos Internacional de esa empresa esté en contacto constante con el oficial de cumplimiento para revisar cuáles son las áreas de alto riesgo y hacer dueños del riesgo a las áreas y no que todo caiga sobre el oficial de cumplimiento. Claro. Si me apuras, la figura del oficial de cumplimiento va a existir, va a proliferar, pero va a haber un movimiento lógico para hacer que la responsabilidad no recaiga solamente sobre él, sino que el Consejo de Administración también tenga un juego bastante importante desde el punto de vista preventivo, no solamente desde que el director emite la solicitud y la invitación y dice, invito a toda la empresa a cumplir, se toma la foto y sale en la primera hoja del manual anticorrupción, sino que también ya el Consejo de Administración tenga conocimiento, especialmente en las empresas que son emisoras o que cotizan en las bolsas internacionales, porque hay obligaciones de todo aquello que pueda afectar el precio de la acción, tiene que ser reportado. Y es una regla transnacional que está en las legislaciones de varios países o de muchos, y el oficial de cumplimiento juega un rol muy importante, porque aunque esté metido en temas de privacidad de datos,
eso puede afectar las acciones y reputacionalmente a la empresa. Si está metido en un tema de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero dentro de la empresa o de anticorrupción, también hay muchos temas que pueden ser coyunturales y que pueden afectar el valor de la acción directo o indirectamente. Si no, revisemos los últimos 2 o 3 casos donde las acciones se cayeron y se cayeron bastante fuerte. Algunas obviamente porque es un concepto de empresa o el área en el que se desempeña la empresa como retail, pues obviamente va a recuperar tarde que temprano, pero otras les puede afectar dramáticamente, ¿no? Sobre todo a las prestadoras de servicios. Claro. Estamos muy acostumbrados a que las prestadoras de servicios no somos sujetas de cumplimiento, de compliance, y todo se lo dejamos a las empresas de manufactura. Pero imagínate la reputación en una empresa que no vende cosas que la gente no viene a comprar, sino que a lo largo de los años has creado una reputación y se viene a caer por un tema de falta de control interno a lo que hoy las leyes penales están llamando defecto de organización o defecto en la organización de la empresa, ¿no? Defecto en la organización. Pues es importante. ¿Y qué perfil debe reunir? ¿Hay una certificación? ¿Toma un curso, un diplomado, una especialidad? ¿Cómo es? Pues mira, a nivel internacional me parece que hay una maestría o 2 por ahí, en Viena, en Europa. Y a nivel nacional, fíjate que gratamente te puedo decir que hemos, en el gremio de los abogados y de los contadores, hemos creado una serie de diplomados muy importantes. Bueno, tú fuiste pionero, eres impulsor de la formación de oficiales de cumplimiento. Creamos desde hace muchos años en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en ANADE, y ahora en los 3 colegios que forman parte del Consejo General de la Abogacía, te puedo decir que hay cursos muy serios en materia de anticorrupción. Yo creo que uno de los ejes rectores de este Consejo General de la Abogacía es la ética. Y entonces los 3 colegios, si ahorita les preguntara el Consejo, ¿qué has hecho para tus gremios? Te puedo apostar que los 3 colegios más importantes, ANADE, La Barra, el Ilustre, los 3 te pueden decir, sin temor a equivocarme, hemos creado por lo menos un diplomado en anticorrupción, otros con temas con un contenido ético muy elevado y de prevención del lavado de dinero. Claro. Y sí, la verdad es que el diplomado de ANADE fue todo un éxito. Ya la gente está prácticamente inscribiéndose para el año que entra y todavía no sacamos la convocatoria, ¿no? Pero ha sido un éxito porque trajimos expositores de primer nivel y el programa está diseñado junto con ellos. No solamente les dijimos, ve y habla de lo que tú quieras, sino danos por lo menos los 5 o 10 puntos más importantes de lo que no se debe de hacer y de lo que se debe de hacer en tu área, ¿no? Fueron de protección de datos, fueron en materia de anticorrupción, de lavado, gestión y mitigación de riesgos, fueron contadores al Club de los Abogados a hablar de esto, ¿no? Entonces, después también el Colegio de Contadores ha hecho una labor espectacular en estos temas y incluso van a lanzar una maestría en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces sí, la educación es un tema vital para el oficial de cumplimiento y su formación, desde mi punto de vista, naturalmente es de jurista. La interpretación de las normas es propia del abogado, la creación de la legislación es propia del abogado. No digo que me he encontrado diseñadores gráficos, ingenieros, arquitectos, y personas sin título profesional ejerciendo las labores de compliance de una manera magnífica. Sin embargo, el día de mañana que tienen que presentar una demanda o que tienen que colaborar con autoridades internacionales, se complica un poco la forma si la formación no es de jurista, ¿no? Sí, también me imagino que también quien vaya a ocupar un cargo de este tipo de oficial de cumplimiento, pues también debe conocer el sector en el que está desarrollándose, ¿no? Porque las prácticas también de los sectores deben conocerse para entender mejor y poder hacer esta labor de supervisión y de cumplimiento. Que es un tema muy importante que mencionas porque, por ejemplo, Luis pues, tuvo que tener una práctica de conocimiento tremenda. O sea, no también cualquier abogado se mete a tener, porque decir compliance y decir corrupción, decir antilavado, pues, amigos, no es solamente ver una ley, no es solamente ver 2, es ver y conocer en general las leyes a nivel nacional y a nivel internacional, porque la mayoría de las empresas que están cumpliendo en México, pues son empresas internacionales y tienen que cumplir con este tipo de temas, mi estimado Luis, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. La formación del oficial de cumplimiento y a lo mejor de algunas personas que adoptan estos roles directa o indirectamente, porque a veces hay una segregación de funciones, para que el oficial de cumplimiento toque temas más relevantes que atañen a la empresa, por ejemplo, actividades vulnerables, venta de joyería, relojes, tarjetas de prepago, venta de artículos de arte, vehículos. Bueno, se requiere un nivel de especialización en cuanto a la ley antilavado o la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las disposiciones que no son nada fáciles de interpretar. Y después cuando estás frente a la autoridad en PGR o en la Unidad de Inteligencia Financiera,
pues Sí. no veo a un contador haciendo frente o a un ingeniero haciendo frente a esto, ¿no? Con todo respeto para las otras profesiones. Claro. Claro. Y mira que tengo amigos de todos, de las dos, y entrañables, ¿no? Pero sí se requiere un perfil específico. Y ya estando dentro del ejercicio de la abogacía, la parte de secreto profesional es un tema de regulación muy estricta. Y hay otro tema. Difícilmente puedes ejercer esta función si no conoces bien lo que tú comentas, Joaquín. La industria en la que estés prestando el servicio o para la empresa en la que trabajes, tienes que estar familiarizado con todo el proceso. A veces nos dicen, oye, ¿qué día nos das un curso en la empresa? Primero llévame a la planta, entrevístame con tu director de finanzas, tu director de procesos, ventas, compras, marketing. Y después te digo qué tipo de curso necesitas y enfocado hacia qué área. Tú sabes que hicimos durante muchos años litigio y consultoría fiscal altamente especializada para empresas transnacionales y eso nos dio el antecedente o una base muy sólida para entender los conceptos de compliance en materia fiscal financiera, hacer el seguimiento del dinero, a dónde fue el dinero, en qué parte está, porque está en una jurisdicción de baja imposición fiscal. Como decían los Panama Papers, ¿es delito tener dinero o bienes en el extranjero? No, siempre y cuando que no vengan de la procedencia de un recurso de procedencia ilícita o que se hayan comprado con este recurso. Pero hay gente que dice, yo quiero tener secrecía sobre mis bienes. Entonces, ¿cómo puedes entender el fideicomiso? Tienes que entender de dónde viene, las implicaciones fiscales y también cuando es una auditoría como oficial de cumplimiento en tu propia empresa, saber dónde está el límite de lo que es la contención inicial, ese primer approach, ese primer acercamiento que tú haces para entender el procedimiento, investigar qué fue lo que pasó, emitir un reporte interno y después llamar a los especialistas externos. Todo eso requiere mucha pericia y muchos años de trabajo. Y también lo que te quiero decir es no se vale que una empresa de altas responsabilidades o que pueda estar muy expuesta, traigas a un joven que acaba de terminar la carrera, porque dicho sea de paso, lamentablemente las carreras sean de derecho y de otras áreas se han visto muy lentas porque este tema de compliance va a 70,000 por hora. Sí. Y algunas universidades ya empiezan a dar cursos, diplomados aislados, a lo mejor hasta maestrías están pensando, pero lo cierto es que en el contenido del texto del plan de estudios difícilmente puedes encontrar algo. Ya habrá excepciones, ¿no? Esto te lo podía yo afirmar hace algunos años. Hoy yo sé que ya hay esfuerzos muy loables, pero sí vamos años luz atrasados. Y los chavos salen sin la preparación adecuada y entonces no pueden acceder fácilmente a estos perfiles. Claro. Y en una plática que tuvimos hace un tiempo decían que muchos hablan de compliance, pero pocos lo entienden, ¿no? Sí. Y pocos lo hacen bien, además de todo eso. No, y llevarlo a cabo, porque, pues, como dice, pueden salir, pero disculpa, dice, pero de una maestría, de un doctorado, si hubiera. Pero ese tema del compliance, amigo, o sea, nosotros lo conocemos por otra perspectiva, de otros temas de protección de datos, de privacidad, de propiedad industrial. Sí te lleva a que solamente un especialista que tiene largos años con prácticas, porque no estamos hablando solamente de legislación nacional, estamos hablando de legislación internacional, de buenas prácticas, y no solamente es conocerlas, sino interpretarlas y aplicarlas, y no aplicarlas únicamente, como bien dices, a lo mejor solamente aquí en México. Esto puede suceder en Panamá, puede ser en España, puede ser en cualquier otro país. Y esto sí, yo estoy muy consciente que no se lo da a ningún chavo que acabe de salir de la universidad, ni con una maestría, ni con un doctorado. Esto es únicamente la práctica. Claro, académicamente es indispensable, ¿no? Pero la práctica es muy importante para llegar a ser responsable de estos temas. Luis, ¿y tú qué pensarías de una certificación de abogado, un abogado certificado? Mira, la noción de certificación de abogados es algo que se ha platicado muchísimo. Es un tema bastante delicado, que se ha tratado con pinzas. Incluso la Suprema Corte ha hablado ya sobre la colegiación obligatoria, se pronunció en contra. No estoy seguro, la verdad, hacia dónde tendríamos que ir ahorita con los temas de compliance y si el marco de regulación actual de la legislación mexicana nos diera para llegar a algo de esa naturaleza. No creo que estemos listos. Sin embargo, a mí me gusta mucho la idea de autorregulación. La autorregulación, a lo mejor entre pares, ponernos de acuerdo en las reglas comunes sin que vulneremos la libertad de asociarnos o la libertad de trabajo y que no sea un obstáculo para el ejercicio de la profesión. Y también ponernos de acuerdo si solamente van a ser abogados o se aceptan otras áreas
Depende para qué. En materia de lavado me suena muy lógico que haya contadores involucrados. Son unos expertos en números. En el Colegio de Contadores hacen unos trabajos impresionantes en el Comité de Prevención del Lavado y de FinTech, por ejemplo, que está muy de moda. Pero también tenemos que ponernos de acuerdo de ahí en la base. Ahorita es un tema muy complicado. Habría que explorarlo un poquito más. Muy bien. Hoy tenemos que ir a un corte, amigo. Ya sé que ibas a decir, siempre te interrumpo. Amigos, ven, está muy interesante el programa. No se vayan, regresamos en un minuto. Muchas gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección y querido amigo Joaquín, te dejé con la pregunta. Sí. Adelante. No, todo esto que nos ha platicado Luz pues resulta muy enriquecedor y sobre todo muy interesante en el contexto global en el que se da. Pero sin embargo no podemos perder de vista que nuestro entorno, nuestro país tiene su propia dinámica, su propia estructura jurídica, sus propias normas que van a regir el tema. ¿Tú cómo ves a México en este sentido? ¿Errores, desaciertos o como dicen, áreas de oportunidad? Áreas de oportunidad. Híjole, sí, la verdad es que en materia de anticorrupción y lavado de dinero tenemos mucho que hacer. Nos falta nuestro fiscal anticorrupción.
¿Carnal o no carnal? Carnal o no carnal, pero que pongan a alguien. La verdad es que no tenerlo nos ha quitado oportunidad para ser competitivos a nivel nacional e internacional en materia de Estado de Derecho. Claro. Yo creo que perseguir el Estado de Derecho debe ser más bien reponerlo, enderezarlo, no sé cuál sea la palabra correcta, pero lo que hemos perdido hasta ahorita, esa credibilidad al ciudadano, con un sistema anticorrupción completo, ahorita está incompleto y todavía hay mucho que hacer al respecto. Faltan, ya están algunas leyes, falta que nos digan esas leyes cómo se tienen que hacer ciertas cosas, los tribunales especializados, más magistrados, más salas, y que se abra el tema de discusión. Entonces yo creo que desde el punto de vista gubernamental falta legislación, falta voluntad política desde luego. Vamos a ver el nuevo gobierno cómo toma esto y el nuevo Congreso de la Unión, hacia dónde enfocan sus esfuerzos. Vamos a ver las primeras señales. Yo creo que ahorita es una época consultiva donde se está preguntando, donde se está haciendo investigación, pero tenemos que esperarnos para ver cuando se empiece a ejecutar este plan anticorrupción que traiga la nueva presidencia y el nuevo Congreso. Vamos a ver cómo lo trabajan. No, sí. Y a nivel empresarial, pues obviamente la cultura de la denuncia. También a nivel gubernamental nos falta una legislación de protección al denunciante, que el denunciante pueda sentirse cómodo y levantar la voz y decir que no tengamos que esperarnos a que las sentencias de Estados Unidos nos abran los ojos para que entonces nuestras autoridades se pongan a investigar. Hace poco salieron casos nuevos, casos antiguos que finalmente van a continuar sus investigaciones, lo cual yo creo que habla bien de un esfuerzo. Desde mi punto de vista llega tarde, pero bueno, no nos pueden complacer a todos tan fácil. Y yo creo que eso es a nivel legislativo. Y a nivel empresarial, falta mucho que se siga hablando del tema en los gremios. Ha habido un cambio dramático en los últimos 2 o 3 años, donde foros internacionales y foros nacionales que se ejecutan en México, que se llevan a cabo en México, tratan ya el tema de anticorrupción, hablan de la figura del denunciante, famoso whistleblower, que tiene que utilizar los canales de denuncia de la empresa. De ahí la obligación de que todas las empresas, no solo ya por Ministerio de Ley, sino porque realmente quieran demostrar que están viviendo la integridad y que están haciendo cambios sustanciales para abrir para hacer estos pequeños gobiernos abiertos dentro de la empresa y demostrarle a sus pares que están en la mejor condición, en la mejor disposición de vivir en la ética. De vivir en la ética y en la transparencia, ¿no? Transparencia. Y de ahí, pues por lo mismo no es casual que se hayan adaptado nuestro sistema penal a la responsabilidad penal de la empresa, cosas por el estilo, Claro. buscando adaptarse a este sistema de anticorrupción. ¿Y qué virtudes le ves? ¿Cómo? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tiempo necesitamos invertir para esto? Yo creo que a nivel gubernamental, varias sesiones de discusiones, muchas minutas, puntos de acuerdo por parte de los diputados y los senadores, que lo suban realmente a una discusión abierta. Ahora nuestro Congreso pues sí tiene una pluricomposición, pero hay una mayoría bastante fuerte y creo que pueden echar mano de ello para hacer valer estas cosas y que realmente sean para bien del país, y como tú decías hace rato, para la transparencia. Y a nivel empresa, el tema de compliance, como le digo a nuestros clientes, una vez que empiezas, ya es un tema del que no te puedes bajar. No es tan fácil como decir, ya tenemos código de ética, código anticorrupción, mejores prácticas para una cosa, mejores prácticas, nuestro sistema de denuncias eficiente y eficaz. Ya no se vale decir, como ya está, ya. Es más, nos deshacemos del oficial de cumplimiento, ¿no? Sí. Hay empresas que nos han dicho, oye, entonces una vez que tengamos esto ya al oficial ya no lo necesitamos. No, al contrario, el oficial tiene que empezar a crear su propio equipo y las demás áreas lo tienen que ver como apoyo, no solamente como un policía o un área de auditoría extrema, agresiva e intrusiva, sino como alguien que te va a ayudar a facilitar el trabajo y que lo que hagas para fuera de la empresa sea consistente con lo que estás diciendo que tienes en misión y visión, o los valores de la empresa, ¿no? Sí, claro. Y eso es importantísimo, que haya una sinergia entre el oficial de cumplimiento y las demás áreas de operación de la empresa, porque pueden excluir y pensar que es quien entorpece los negocios por los cuales no se crece, etcétera.
Habría que ver si el oficial de cumplimiento también aquí en México, porque bueno, ahorita, conforme nos explicas, tiene responsabilidad el oficial de cumplimiento dentro de la empresa. Habría que ver, o no, esperemos no se llegue al caso, que toda la responsabilidad se deja en el oficial de cumplimiento, como actualmente en otro tema muy diferentes, por ejemplo, de privacidad, se le da a la empresa. Al oficial de cumplimiento pues, realmente no le cargan responsabilidad en estos temas, cuando debería tener cierta responsabilidad. Vaya, llegar a que debemos tener responsabilidad compartida, ¿no? Tanto del personal como de la empresa misma, hablando en la situación de las autoridades, a las leyes que para ese tipo de cumplimiento. ¿Tú crees que esto sería así? ¿Qué piensas al respecto? El tema de responsabilidad del oficial de cumplimiento es un tema bastante delicado. Claro. No sé si recuerdas las tesis o las jurisprudencias donde decían que el Consejo de Administración no tenía, o los socios no tenían responsabilidad en ciertos temas fiscales y que pues era el representante legal y cuando hay un problema en la empresa, ¿a quién le tocan la puerta? Pues obviamente al oficial de al representante legal. Pero si hay un oficial de cumplimiento designado, especialmente si la autoridad lo pide, como el caso del lavado de dinero, que pide un representante y se da de alta y acepta el cargo, efectivamente todo lo que no haga él, o sea, todo lo que le pasen a él, si me apuras hasta con dolo, y él lo reporte, pues él lo reportó, y si demuestras que él hizo todo lo que pudo haber hecho para que no tuviera responsabilidad, a lo mejor le va bien en la investigación. Sí. Aquí el gran tema es que si eres autoridad, ¿a quién buscas? Pues a la persona que tenía en sus funciones y la descripción de sus roles el ejecutar esa conducta para que no sucedieran determinadas consecuencias de derecho. Y cuando viene el ilícito, pues la investigación forzosamente va a traer a esa persona. Por eso te decía, es a veces hasta cierto punto irresponsable tener a una persona que no esté capacitada. Y que después, peor, si ya la tienes, la empresa no se encarga de capacitarlo, porque entonces la empresa tiene ahí un tema de omisión. Omisión en la capacitación de la persona que puede llevar a una conducta dolosa, probablemente, o culposa por la falta de capacitación. Entonces, yo creo que ese tema es muy delicado. A veces no lo hemos vislumbrado, no lo hemos analizado lo suficiente, ni lo hemos platicado en la mesa, porque la propia empresa dice, pues vamos a contar un oficial de cumplimiento, y piden en la descripción del trabajo, pues que sea abogado, o que sea contador, o que sea ingeniero, o cualquier persona abierto, que quiera ejercer funciones de cumplimiento, que tenga poca experiencia, o nula. Y eso la verdad es que puede, tarde o temprano, repercutir en la responsabilidad. Y lo que comentábamos hace ratito, la responsabilidad penal de la persona moral ya es una realidad en México. Ahorita lo que tenemos que empezar a tratar es cómo los ministerios públicos van a tratar al individuo versus el beneficio que le pudo haber deparado a la empresa, el nexo que exista entre ellos y si la empresa se benefició o no de la conducta ilícita de la que se le acusa o la que se le atribuye a una tercero incluso, ¿no? Por eso la parte de proveedores y clientes es tan importante exigirles que se porten igual que tú, que tengan los códigos y los controles a la altura de que tú y que identifiques a tus clientes independientemente de si eres susceptible a actividades vulnerables o no, ¿no? Para corrupción, para ética, para todos los controles futuros, tienes que identificar y saber con quién estás haciendo negocio. Muy bien. Muy bien. ¿Algo que quieras preguntar? Sí, bueno, regresando un poquito a este tema que comentabas de la responsabilidad con los oficiales de cumplimiento, ¿no? Como se está, que pueden llegar a no tener responsabilidad si demuestran que hicieron bien su trabajo, ¿no? Esto en base a las leyes de anticorrupción, las leyes de lavado de dinero, es como debe estar aquí en México. Pues ya que estamos en temas de compliance, yo creo que va a llegar el momento en el que las demás leyes que están en un momento para dar cumplimiento, que entran se tienen que homologar, porque resulta increíble, me voy a salir un poquito del tema, por favor, pues resulta increíble que un oficial de privacidad del día de hoy, la ley como tal, todo lo demás pues la ley como tal y el reglamento dicen que el responsable de los datos es la empresa y actúan en contra de la empresa y no del oficial. Claro, como abogados podemos poner cláusulas, etcétera, pero en caso de una investigación de la misma autoridad sanciona a la empresa y no al empleado. Yo pienso que todo este tipo de situaciones, a lo mejor con los convenios internacionales, pues ya llegue a homologarse, porque el mismo oficial de cumplimiento que tú mencionas de anticorrupción, antilavado, puede ser el oficial de cumplimiento también para temas de privacidad y protección de datos, ¿no? Para secretos industriales.
Entonces, pues en base a eso nace el comentario que esperando que las autoridades visualicen al oficial de cumplimiento como un ente profesional, y volvemos a lo mismo de hace rato. No puede ser una persona que acaba de salir de una universidad, no puede ser una persona que sea un contador nada más, sino que tenga un amplio conocimiento de diferentes leyes, de diferentes materias, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Estarás de acuerdo, mi estimado Luis? Sí, y no solo eso, sino que el nivel de especialización a veces obliga a tener 2 oficiales de cumplimiento o 3. A veces el de privacidad de datos puede ser 1. Sí. Y ya hemos visto ahorita con la ISO 27, con la ISO de riesgos, con el GPDR, con la nueva circular europea. Ah, sí, el convenio 108. El convenio 108, ese parece que no lo estamos analizando. Yo creo que da para un programa tuyo. Sí. De este tema, el 108, no lo estamos observando y todo lo estamos mandando al GPDR. Y eso para mí es un problema. Un especialista en lavado de dinero, un especialista en anticorrupción, un especialista en protección de datos personales, y como decía el director de una empresa transnacional hace unas semanas, o sea, tengo que tener un oficial de cumplimiento todólogo. Le dije, no, tenemos que hacer un estudio de gestión y mitigación de riesgos en la empresa para saber cuál es tu necesidad, y cada empresa es diferente. En función de eso, vamos a buscar al oficial de cumplimiento o los oficiales de cumplimiento. Me decía, ¿me estás diciendo que tengo que tener 2 o 3? Dije, en tu caso sí. ¿Por qué? Porque tienes inmobiliario, tienes actividades vulnerables por doquier, además te dedicas a temas farmacéuticos, y encima de esto eres una empresa transnacional. Y además estás sujeta a una investigación que empezó ayer, y esto no va a parar en los próximos 3 o 4 o 5 años. Entonces, ahí yo creo que el nivel de especialización, volvemos al punto, es algo de suma importancia, y en función de un buen ejercicio de gestión de riesgos profesionalmente hecho, con los recursos necesarios dentro de la empresa, podemos encontrar y recetar lo que consideremos o sugerir que es lo mejor para la empresa en ese sentido. Claro, Sí, por amigo. supuesto. ¿Algo que quieras agregar, Luis? Definitivamente agradecerles de veras esta experiencia. Han sido muy grato preparar para venir aquí ha sido increíble. Les agradezco muchísimo su tiempo. Vienen retos, vienen tiempos complicados, y me encantaría que continuáramos hablando de estos temas, ¿no? No, de hecho, perdón que te interrumpa, estos temas de compliance no vimos nada, Luis. Yo sé que vamos iniciando, no vimos anticorrupción en sí, lavado en sí, y bueno, queremos comprometerte al aire, si aceptas, claro, al ser un gran especialista en México, uno de los más grandes en México en estos temas, que estés con nosotros en más programas platicando de este tipo de temas, para que la sociedad en general, México en general, conozca este tipo de temas que son tan importantes el día de hoy. ¿Cómo ves? ¿Aceptas la invitación? Con mucho gusto. No, pues al aire no se puede decir que no. No, encantada la vida, con mucho gusto, cuenten conmigo. No, pues al contrario, amigo. Pues Luis, muy agradecido con esta charla que nos permitiste tener, y sobre todo muy sorprendido por todo el ámbito que nos abres el panorama para quienes no conocemos estos temas. Y pues no queda más que como abogados seguirnos preparando, buscar estar lo mejor preparados para poder dar un buen servicio a nuestros clientes y a nuestros amigos, sobre todo también que sepan cuál es el contexto que actualmente está teniendo estos temas del compliance empresarial y el sistema anticorrupción, y la importancia que está observar y conocer estos temas. Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, Mario, encantado, gracias por la invitación. No, muy al amables. contrario, fue un gran programa, un excelente programa, y bueno, ya lo tendremos aquí a nuestro invitado en otros programas más. Pues amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros en su programa Abogados al Día, Data Protección. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.